Bodegas, Seychelles y Panama Papers. Cuando en abril del 2013 presenté el proyecto de reforma judicial, se prendieron todas las luces de alarma en el tablero de la alianza que ya se configuraba entre el poder mediático, económico y judicial. A partir de entonces, una vez más, recrudecieron los ataques contra mí y mi familia. En mayo del 2013, el diario Clarín, propiedad de Héctor Manieto, tituló «Especulaciones sobre una bodega en la casa del Calafate». Señalaban que un ex vicegobernador, de Néstor, reclamaba que se allanara nuestra casa en el Calafate, en el marco de la causa a la que bautizaron la Ruta del Dinero K, y en la cual el juez federal Sebastián Casanelo dictó la falta de mérito de mi persona en noviembre del 2018. Este ex vicegobernador llegó a relatar que yo le había mostrado unas bodegas donde supuestamente guardaríamos el dinero robado. Es más, llegó a asegurar, sin tener miedo al ridículo, que comenzó a sospechar cuando le comentaron que Néstor había comprado las cajas de seguridad del desguace del Banco Hipotecario Nacional de Río Gallegos. Un día más tarde, llegó gente del programa PPT de Canal 13, del Grupo Clarín, al Calafate, y su conductor, el inefable Jorge Lanata, mostró en televisión una bodega de utilería, para graficar lo que supuestamente habíamos armado en nuestra casa para guardar allí, de acuerdo a su afiebrada construcción, la plata robada. Una construcción de la verdad también de utilería. Una construcción de la verdad también de utilería. Mirándolo en retrospectiva y a la luz de las nuevas técnicas de comunicación y de generación del sentido común, el objetivo era fijar en la retina de los televidentes esa imagen, aunque fuera falsa, tal como se comprobó, unos años más tarde, en el allanamiento, que no fue de utilería, ordenado por Bonadío en nuestra casa del Calafate. 15 días después de aquel programa de bodegas de utilería, el diario La Nación, aliado de Clarín en agronegocios, sostuvo que el avión en el que viajé de regreso de la visita oficial, que hice a Vietnam en enero del 2013, había hecho una escala en las islas Seychelles y me había hospedado 2 noches para firmar papeles vinculados a una supuesta sociedad de Néstor con el empresario Lázaro Báez, llamada Aldin, creada por el estudio panameño Mossack Fonseca. Sí, tal como se lee, el mismo estudio panameño que más tarde figuró como el cerebro de la creación de la mayoría de las empresas denunciadas por el Consorcio Internacional de los Periodistas de Investigación, que descubrió los Panama Papers, en donde no estaba ni Cristina, ni Néstor, ni sus hijos, sino el presidente Mauricio Macri, su familia y varios de los miembros de su gobierno, que evadieron millones de dólares en impuestos de los argentinos y las argentinas. Por supuesto, Canal 13, del Grupo Clarín, no podía ser menos y envió a su animador a las islas para mostrar los lujos y las maravillas del Seychelles, donde supuestamente yo había pernoctado. Lo cierto es que esa fue una escala técnica de tan solo 13 horas y que había sido publicada en el boletín oficial. Sí, la escala en Seychelles estaba incluida en el decreto presidencial del 10 de enero del 2013 sobre mi visita a Vietnam, en donde constaban los detalles del viaje, de la comitiva y de las paradas, tanto en Victoria como en la República de Seychelles. Eso fue así porque no se trataba de una simple escala de carga de combustible, sino que la parada era obligatoria para cumplimentar el tiempo mínimo de descanso para los pilotos, las 13 horas mencionadas. Todo ridículo. Como señaló el entonces secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, ¿se puede creer que la Argentina tiene una presidenta que emite un decreto para avisar que va a trasladar dinero a un paraíso fiscal así declarado por la FIP? Y yo agrego otra cosa. En tiempos de transferencias bancarias electrónicas, ¿alguien necesita viajar a algún lado para transferir dinero? Por favor. Creo que, en el fondo, las fake news, por más disparatadas que sean, operan sobre un público indefenso que cree lo que lee en los diarios y dice la televisión, así como también sobre los prejuicios y preconceptos que existen en toda sociedad. Lo cierto es que nunca estuve 2 días en Seychelles, ni tengo ninguna cuenta en los Panama Papers. Macri sí,
y otros de Cambiemos también, y que el que sí tuvo suerte fue el presentador del Grupo Clarín, que visitó una hermosa playa durante 2 días pagado por el multimedia. La verdad es que ni cuentas en el exterior, ni en las Islas Seychelles, ni en los Panama Papers. Tampoco bodegas en nuestra casa, ni dinero enterrado en la Patagonia. Nuestro único dinero estaba, como siempre, en un banco nacional, aquí en nuestro país, en el microcentro porteño, en el Banco Galicia. Tampoco estaba a nombre de Testaferro, sino de Florencia Kirchner, heredera forzosa de su padre Néstor Kirchner. Cuando finalicé mi gestión como presidenta el 9 de diciembre del 2015, el dólar estaba a 9,72 pesos. El dólar estaba a 9,72 pesos. Una semana después, el 16 de diciembre, el gobierno de Cambiemos decide la primera medida monetaria, una devaluación del 37,6%, y la divisa norteamericana se va a 13,25 pesos. Sin embargo, dicha medida fue presentada por el entonces ministro de Economía, Alfonso Pratgay, como el día de la nueva independencia argentina, al liberarnos del cepo y reconocer el derecho humano de que cada argentino y cada argentina puedan comprar 5 millones de dólares. Además, habían decidido no solo pagarle a los fondos buitres, sino que celebraron un acuerdo mucho peor en el que los usureros internacionales nos habían ofrecido Además, habían decidido no solo pagarle a los fondos buitres, sino que celebraron un acuerdo mucho peor en el que los usureros internacionales nos habían ofrecido a nosotros. El 29 de febrero del 2016, año bisiesto, decidieron una nueva devaluación y llevaron el dólar a 15,80 pesos, totalizando desde diciembre del 2015 a febrero del 2016 una devaluación del 62% de la moneda. A esa altura, tomé la decisión de que todos los plazos fijos que teníamos de varios millones de pesos, todos en el Banco Galicia y cuya trazabilidad estaba perfectamente determinada, no solo en el banco, sino también en todas las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, ante la AFIP y en el expediente de la sucesión, en el que inclusive se había abonado la tasa de justicia por esos mismos plazos fijos, fueron convertidos a dólares en efectivo y depositados en el mismo Banco Galicia, en cajas de seguridad. Había tomado esa decisión en base a las propias experiencias relatadas en este capítulo y con la certeza absoluta de que el gobierno de Cambiemos iba a repetir la misma historia. No me equivoqué. En aquel momento, en el 2016, los certificados a plazo fijo estaban todos en pesos, porque cuando en el año 2012 nuestro gobierno dispuso la regulación en materia de compra de divisas, bautizada por la oposición y la prensa como cepo cambiario, teníamos entre los plazos fijos uno de más de 3,5 millones de dólares, tal cual fuera publicado oportunamente por un medio de comunicación opositor. En aquel momento decidí deshacer la posición en moneda extranjera y pasar un plazo fijo en pesos, con la certeza de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Me acuerdo un comentario de Máximo en ese momento. Si estuviera papá te mata. En síntesis, en el año 2012 teníamos más de 3,5 millones de dólares en plazo fijo en moneda extranjera y también importantes plazos fijos en pesos, con trazabilidad bancaria, impositiva y judicial, que siguieron generando intereses hasta el momento en que decidimos su conversión definitiva a dólares en efectivo en el 2016. En esa oportunidad, el contador Manzanares viajó a Buenos Aires para hacer aquella operación dentro del mismo Banco Galicia. Para que se entienda, los plazos fijos en pesos estaban, como siempre, durante todos aquellos años en el Banco Galicia, que él fue el que nos vendió los dólares en efectivo que se colocaron en las cajas fuertes. ¿De qué banco? Del Galicia. El dinero nunca salió del banco. Hay una línea de continuidad sin ningún tipo de fisuras. ¿Por qué las cajas de seguridad estaban a nombre de Florencia, mi hija? Muy simple, porque tanto Máximo como yo estábamos viviendo en Río Gallegos y la única persona que vivía en Buenos Aires para hacer ese trámite, que es personal, era Florencia. Nunca pensé que la infamia y la maldad pudieran ensañarse con mi hija como lo hicieron. Bonadío, el sicario judicial, que en múltiples allanamientos había secuestrado todo tipo de documentación, entre la que estaba la de los plazos fijos convertidos en dólares, se la entregó ilegalmente a la diputada Margarita Stolbizer, quien hizo una denuncia contra mi hija como si el dinero en las cajas de seguridad fuera ilegal. A raíz de ello, hicimos una presentación judicial
por el delito de falsa denuncia, y los jueces y fiscales de Comodoro Pi rechazaron abrir una investigación sobre ese tema. No solo eso, la falta de conocimiento y comprensión de Stolbizer en el análisis de la documentación secuestrada, donde las sumas estaban primero en pesos en los plazos fijos y luego en dólares en efectivo, la llevó a sumar erróneamente ambas cifras y denunciar el doble de la suma de dinero que estaba en las cajas de seguridad. La foto de Florencia fue editada al lado de las cajas de seguridad con los dólares, que había sido filtrada a la prensa por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. El diario La Nación indicó que la fuente de esas fotos era el ministerio mencionado. Ello motivó que presentáramos una querella contra la ministra, que recayó en el Juzgado Federal de Alierlijo, quien, pese a nuestras insistencias, en los últimos 2 años no tomó ninguna medida.